Buenas tardes, profesora. Soy la alumna Jocelyn Michelle Torres Ríos y el día de hoy voy a presentar mi análisis del artículo académico que escogí. En este caso se llama Machine Translation and Post-Editing in AVT, a Pilot Study on a Rising Practice. Y lo que voy a hacer es analizar cada componente del artículo, explicar para qué sirve cada uno de ellos y decir por qué creo que cumplen con los criterios para poder ser publicado. Entre los datos generales encontramos que este artículo fue escrito por dos investigadoras españolas que trabajan en universidades y que llevan años estudiando la traducción audiovisual. Fue publicada por la revista Trans, la cual es una revista académica especializada en traductología, y fue enviado en abril de 2023 y recibido en octubre de ese mismo año, lo cual significa que pasó por una doble revisión para posteriormente poder ser publicado. Elegí este tema porque siento que es algo que nos afecta directamente como estudiantes de idiomas. La traducción automática es un hecho que ya está en el mercado laboral, pero muchas veces no se nos enseña lo suficientemente en clases acerca de ello. Es una enseñanza muy superficial, por lo que me pareció interesante que este artículo no se queda únicamente en la teoría, sino que utiliza datos reales con traductores reales. Y pues es un tema que tiene que ver mucho con nuestro futuro como traductores, ya que la inteligencia artificial está cada vez más inmersa en nuestra área de estudio y próximamente de trabajo. Y pues igualmente me interesa porque es un tema que me parece interesante para realizar mi propio artículo. El título es muy importante ya que es lo primero que el lector ve y de esta manera él o ella puede identificar de qué trata el artículo de una manera clara y directa. En este caso, el artículo que elegí cumple el propósito, nos dice de qué trata el tema, el cual es la traducción automática y la posedición. También nos dice que el contexto es la traducción audiovisual y que es un estudio piloto, o sea, exploratorio. Y también que se trata de una práctica que está creciendo. Es un título bastante explícito y por eso considero que está muy bien. Igualmente es importante la función de autor o autora porque nos ayuda a identificar quién escribió el artículo y si es una fuente confiable. En este caso fueron dos autoras que son profesoras universitarias e investigadoras de esa área e incluso tienen un código ORCID, que es un identificador que usan los investigadores para que puedan rastrear el trabajo publicado de dichas autoras, que en este caso son Verónica Arnaiz Uzquiza y Paula Higareda González. Igualmente, el hecho de que sean dos investigadoras ayuda a que durante la revisión del trabajo se puedan analizar desde dos perspectivas diferentes. El resumen sirve para que el lector decida rápido si el artículo le interesa o no le interesa. Un buen resumen cuenta con objetivo, menciona el problema, cómo se hizo la investigación y qué se encontró. En este caso, este sí lo cumple, ya que explica que la traducción automática con posedición sigue siendo vista con desconfianza en el mundo audiovisual, pero que es necesario estudiarla con datos reales. Igualmente menciona que se comparó la traducción tradicional contra la posedición usando clips de noticias y deportes en inglés y en español, lo cual también es una ventaja porque al ser en inglés y en español ayuda a que más gente lo encuentre en buscadores académicos. Igualmente adelanta que los resultados van a describir las ventajas y limitaciones de cada proceso. La introducción presenta el tema y explica por qué vale la pena investigarlo. En este caso, las autoras comienzan diciendo que las herramientas tecnológicas siempre han sido parte de la traducción audiovisual y que muchas veces ya se usan con normalidad, como el subtitulado o el reconocimiento de voz, pero que la traducción automática con posedición sigue generando rechazo porque se piensa
que es una amenaza a la calidad y creatividad del traductor. Pero aún así inevitablemente se sigue utilizando en el mercado actual y por eso las autoras sugieren que se debe de obligar a estudiarla de una manera objetiva. Igualmente mencionan que las universidades van por detrás de lo que el mercado pide, o sea que los futuros traductores necesitan conocer a mayor profundidad estas herramientas para estar pues actualizados y con eso justifican el estudio. El objetivo pues es básicamente la pregunta que el artículo quiere responder. Y todo lo demás, lo que es la metodología, los resultados, las conclusiones, debe girar alrededor de eso. En este caso, el objetivo es comparar qué tan rápido y qué tan eficiente trabaja un traductor cuando traduce directamente versus cuando posedita un texto que una máquina ya tradujo. Y pues la pregunta de fondo es si la traducción con posedición realmente ahorra tiempo en el contexto audiovisual, ya que es algo que no se había estudiado mucho antes. La metodología es importante ya que explica cómo se hizo el estudio, igualmente porque permite que otros investigadores puedan repetirlo o cuestionarlo. En este caso, lo que se utilizó fueron 6 videos cortos, 3 de deportes y 3 de noticias, y los procesaron con 3 motores de traducción automáticos, los cuales fueron Google Translate, Aptech y DeepL. Igualmente participaron 18 traductores con más de 5 años de experiencia. Ellos cumplieron 2 tareas, las cuales fueron traducir directamente y poseditar. También respondieron un cuestionario de 21 preguntas, el cual era su función responder preguntas sobre su experiencia en cuanto a estas herramientas. Y para medir la calidad usaron una métrica que se llama MQM, que es bastante estándar en el campo. En este caso, los resultados ayudan a mostrar qué se encontró, pero todavía no se interpretan. Y pues en este artículo los datos más interesantes tuvieron que ver con el tiempo. Por ejemplo, poseditar noticias fue un 36% más rápido que traducirlas desde cero. Y en el caso de los deportes la diferencia fue de un 15%. También se pudo observar que los traductores más experimentados tardaban mucho menos que los demás. Y en cuanto a opiniones, el 66% de los participantes dijo que la traducción con posedición les ayuda a ser más productivos, pero el 44% también reconoció que la calidad del resultado final se ve afectada. En la discusión, las autoras explican qué significan los resultados. Por ejemplo, la diferencia entre las noticias y los deportes tiene sentido, porque en las noticias se encuentra un lenguaje mucho más estructurado y predecible, lo que facilita mucho más el trabajo a los motores de traducción en este caso. En cambio, en el deporte hay un lenguaje mucho más oral, interrumpido y con términos especializados, lo que genera más errores. Igualmente, se conectan hallazgos con otros estudios y señalan que hay una tensión clara, la cual es que el mercado quiere más traducción con posedición, pero las asociaciones profesionales la rechazan y las universidades van rezagadas respecto a los dos. Las conclusiones responden al objetivo y cierran el artículo. En este caso, las autoras dicen que la traducción con posedición en cuanto a la traducción audiovisual va a seguir creciendo. Y también dicen que ahorra tiempo de forma significativa, pero que sí se ve afectado el impacto en la calidad, dependiendo del tipo de texto. Igual reconocen que el estudio tiene limitaciones porque es una prueba piloto, es una muestra piloto, lo cual quiere decir que es pequeña, por lo que señalan que hace falta que se hagan más estudios.
Y por último, una de las recomendaciones más importantes que ellas dan es que la tecnología debería enseñarse en las universidades, no como algo opcional, sino como parte central de la formación. Las referencias tienen dos funciones: darle crédito a los autores que se citaron y permitir que cualquier persona que lee el artículo pueda verificar la información. En este caso, este artículo cuenta con más de 40 referencias de revistas especializadas, libros académicos y documentos de asociaciones profesionales. Incluye tanto estudios clásicos de campo como publicaciones recientes, lo que quiere decir que ambas autoras están al día en cuanto a la investigación. Ahora voy a explicar por qué sí considero que el artículo merece ser publicado. Primero, porque el tema es claro. Desde el título se entiende de qué es lo que se va a tratar. Segundo, porque la estructura está bien organizada. Cada parte cumple su función y todo fluye de una manera lógica. Igualmente, tercer punto, porque las fuentes son confiables. Este artículo se apoya en más de 40 trabajos de revistas indexadas y autores reconocidos en el campo. Cuarto, porque la metodología es sólida y porque no se basa únicamente en opiniones, sino que se basa en datos reales con participantes que tienen experiencia. Igualmente, quinto, porque los argumentos tienen sentido. Lo que se pregunta, lo que se hace y lo que se concluye están conectados. Sexto, porque el tema es relevante, ya que la traducción con posedición es algo que ya está pasando actualmente en el mercado y que afecta a todos los traductores. Séptimo, porque los resultados se presentan con honestidad, incluso incluyendo las limitaciones que se presentaron. Y octavo, porque las citas están bien usadas, se integran naturalmente en el texto y las referencias están completas al final. Lo que más me gustó de este artículo es que no toma partido, no dice que la traducción con posedición es ni buena ni mala, sino que solamente presenta los datos y deja que nosotros como lectores decidamos. Igualmente me llamó la atención que el 70% de los traductores con experiencia tuvo que aprender por su propia cuenta a usar estas herramientas sin ningún tipo de formación. Esto me parece importante porque hace hincapié en lo que mencionaban las autoras respecto a que las universidades deberían de tener este tipo de temas como parte de nuestra formación, no como algo opcional, ya que nosotros como estudiantes no podemos esperar a que las clases se pongan al día actualmente, tenemos que buscar las cosas por nuestra propia cuenta. Y pues en general el artículo me hizo pensar en la clase de traductora que yo quiero ser. Quiero ser alguien que use la tecnología de una manera consciente, no alguien que la rechace sin conocerla. Para cerrar, me gustaría decir que considero que este artículo estuvo muy bien hecho, fue muy útil, muy interesante leerlo y considero que específicamente para nosotros como estudiantes de idiomas y aún más específicamente como estudiantes de traducción e interpretación, es muy útil de leer. Ahora sí que para estar al día en cuanto a las nuevas herramientas tecnológicas que hay y los nuevos estudios que se hacen. Y por último me gustaría declarar que este trabajo es de mi autoría, que el análisis presentado fue realizado por mí, fue hecho por mí y que todas las fuentes utilizadas han sido debidamente reconocidas. Gracias.